por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Se celebra cada 21 de marzo. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, en Sudáfrica. De manera que hoy saludamos y felicitamos a todos aquellos que siguen trabajando porque no haya discriminación racial de ninguna naturaleza. Que debe haber igualdad para vivir, diversidad para convivir. Para vivir, para convivir, igualdad y diversidad. Así es que hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, les saludamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. También hoy es día de la sino que el Día Internacional de los Bosques. Día Internacional de los Bosques. En el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente. Los organizadores oficiales son el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, así como la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, entre otras entidades y agrupaciones. A propósito del Día Internacional de los Bosques, la Presidenta de la República emitió un comunicado en donde se interviene la biosfera del río Plátano. Ese pulmón que tenemos y que es un patrimonio de la humanidad. Hoy la presidenta Xiomara Castro ha ordenado la intervención de la biosfera del río Plátano. El titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucy Medina, indicó que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro se comenzará con la intervención de la biosfera del río Plátano con el objetivo de frenar la tala ilegal del bosque que está afectando la zona de amortiguamiento y el núcleo del área protegida. La intervención de la biosfera del río Plátano se anunció a través de una conferencia de prensa brindada por el secretario de Medio Ambiente, Luc Medina, y el viceministro Jorge Salaverry, en compañía del director del Instituto de Conservación Forestal, del viceministro de la Secretaría de Agricultura, también de representantes de las Fuerzas Armadas. Se informó que durante una visita que realizaban el domingo el Gabinete Sectorial del Medio Ambiente, Energía, a la biosfera del río Plátano, se constató que hay toda una dinámica de invasión en las zonas protegidas y que se estima que el 50% del territorio usurpado está ocupado por terceros, es decir, por personas que no son parte de la población indígena asentada en el sector. Está bien esta intervención. Yo recuerdo que en la administración de José Manuel Zelaya Rosales, lo primero que hizo fue mandar a miembros de las Fuerzas Armadas a esa zona, a controlar esa zona, pero no hicieron nada. A saber qué intereses se cruzaron. Ojalá que esta vez se cruce quien se cruce, pongan en sosiego
a esos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra forma, delincuentes que están depredando el bosque, que están depredando la biosfera del río Plátano, que están acercándose al núcleo de ese patrimonio. O sea, es un patrimonio mundial, hombre. La mosquita hondureña es un patrimonio mundial. De manera que felicitamos esa decisión y hay que darle seguimiento por parte de nosotros los periodistas. Hoy Gilberto Ríos, quien es dirigente del Partido Libertad y Refundación, es un hombre de relaciones internacionales de este instituto político, publicó en su cuenta de Twitter, esperando sentado el escándalo de los medios corporativos, refiriéndose a los favorecidos con la amnistía, que también abarca por ahora 22 sindicalistas de Citraúna. A mí me gustaría platicar con Gilberto Ríos para que me diga cuántos son los hondureños, no necesariamente políticos, que se hayan beneficiado de esa amnistía, porque aquí solo recordamos a los beneficiados de la amnistía, solo recordamos a Marcelo Chimirre y a Enrique Flores Lanza. Hola, hola. Yo no sé a quién es más, pero nosotros nos hemos centrado más en la parte emblemática o política. Pero Gilberto Ríos debe tener cifras de cuántos hondureños, sean de sindicalistas, estudiantes o de cualquier otra representación, se han beneficiado del decreto de amnistía, el decreto 004, aprobado por el Congreso hondureño. Gilberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto, Rómulo. Gracias por la invitación. Acá, pues viendo el acontecimiento de las cosas en nuestro país, cómo marchan como lo habíamos previsto. Así estaba programado, Gilberto, así como hasta ahora. ¿Cómo? Hasta ahora, así como hasta ahora estaba programado. Así como hasta ahora, pero faltan todavía, porque todavía tienen que extinguirse muchas causas de estudiantes universitarios, por ejemplo, sobre todo los más afectados durante todo este tiempo han sido los dirigentes campesinos y campesinas. Ahí tenemos 7,000 criminalizados, ¿verdad? Que han venido acumulándose de los últimos 10 años y todo lo que han sido los desalojos de tierra, que por cierto hay muchos desalojos violentos en toda esa historia, y cada una de las personas, familias enteras que participaban del desalojo, eran inscritos en libros prácticamente de persecución política, pues porque quedaban como usurpadores, como sediciosos, como personas que estaban violando la ley, cuando sabemos el conflicto de tierras que tiene nuestro país es histórico, ¿verdad? Es el tema agrario en Honduras ha sido pues motor de conflicto social hace mucho tiempo por el nivel de concentración de la tierra que existe, ¿no? Entonces sí, todavía faltan los campesinos y ahí hay que meter mucho trabajo legal también, hay que decirlo. Gilberto, hasta ahora, oficialmente, las cifras que ustedes manejan, ¿cuántos son los hondureños, estudiantes, sindicalistas y de cualquier otro sector que se ha beneficiado del decreto de amnistía? Aunque usted no lo crea, son alrededor de 10,000 las personas afectadas. Estamos hablando de estudiantes, sindicalistas, maestros, dirigentes estudiantiles, bueno, y campesinos, que son el grueso, digamos, de nuestra petición. Yo hice el Twitter hoy justamente cuando salieron estos 22 sindicalistas del Citraúna, porque usted recuerda que se dijo que el decreto de amnistía solo había sido para beneficiar a Flores Lanza y a Marcelo Chimirre. Pero nada que ver, o sea, no es que no fuera la intención apoyarlos a ellos, porque nosotros consideramos que efectivamente se les violó el debido proceso y que no tenemos un sistema de justicia en el país competente como para enfrentar estas situaciones, sino nuestra principal también preocupación es esa gran masa de luchadores y dirigentes sociales que han estado pues afectados por esta política de represión y persecución. Gilberto, pero cuando tú me dices 10,000 son los que proyectan ustedes van a ser beneficiados o los que ya se acogieron a la amnistía y recuperaron su libertad.
No, los que podrían ser beneficiados, es decir, los que tienen argumentos para entrar dentro de la Ah, lógica de la Guía, que son aquellos que pueden alegar violaciones a derechos humanos, persecución política o motivaciones de tipo político, pues por ser oposición. sí. ¿Y cuánto tiempo van a esperar o van a tardar en recuperar la libertad cuando me hablas de 10.000 personas y que solo campesinos que han sido acusados por recuperar tierras o por posesionarse de tierras hablan de 7.000 campesinos? Bueno, como son casos individualizados, ¿verdad? Por sectores, por zonas, ahí tienen que entrar en juego cada aparato legal y eso es bien doloroso porque estos grupos campesinos, que son personas realmente Ujú. pobres, tienen que buscar abogados, tienen que buscar asistencia en ONGs, en organizaciones de derechos humanos para que les logren asignar un defensor o esperar que les nombren un defensor de oficio para que ellos puedan proceder a desjudicializarse, ¿verdad? Pero bueno, hay que aclarar que no es que están presos, ¿verdad? Sino que tienen procesos judiciales encima de persecución que los podrían llevar a la cárcel, pero que son procesos motivados por esta lógica de persecución que tenía el gobierno pasado. Es decir, que están judicializados, pero que no guardan prisión. Y lo que No, buscan ustedes es que termine todo ese proceso y queden totalmente en libertad. claro, que se extingan las causas porque eso les prohibía a ellos tener una vida normal, poder, digamos, bueno, hay muchos derechos que se conculcan, ¿verdad? Cuando uno tiene un proceso legal encima, incluso salir del país, por ejemplo, Ujú. algunos tienen que estar firmando, muchos de ellos, por ejemplo, aquellos compañeros que todavía están perseguidos de procesos de las protestas del 2017 contra el fraude electoral, hay muchos de ellos que están firmando desde hace 4 años, por ejemplo. Entonces, este tipo de penalización, ¿verdad? Nosotros luchamos para que se extinga y así puedan volver a su vida normal, ¿verdad? Gilberto, y el partido como tal No, pues tiene, tiene profesionales de las ciencias jurídicas listos para auxiliar a este montón de gente. Digo, porque como tú decías, que gente pobre, gente que no tiene conocimiento, gente que solo por recuperar un pedazo de tierra está escondido, quizá está refugiado, está en la montaña, está con sus familiares. ¿Cómo auxiliar a estas personas? bueno, yo quiero decirle que hay una gran cantidad de abogados del partido, pero también particulares que no tienen un vínculo, digamos, partidario, que se han ofrecido a apoyar a estos compañeros gratuitamente. Pero imagínense con 7.000 casos, imagínense con tantos sindicalistas o dirigentes magisteriales, es decir, no ajusta, la verdad, nuestra capacidad partidaria o por la voluntad de tantos abogados, digamos, más bien aquí haría yo el llamado, ¿verdad? Por si alguien conoce casos y pueda facilitar sus servicios legales a muchas personas perseguidas, que se aboque al COFADE. Nosotros pertenecemos también al Comité por la Liberación de los Presos Políticos, que también es la instancia que ha estado abogando por aquellos que ya han llegado a la cárcel y no se dan abasto los abogados tampoco del COFADE para seguir todas esas causas. Y bueno, que nos apoyen, ¿verdad? Porque ocupamos que todos estos compatriotas queden en plena libertad y así vencemos ese legado tan terrible que nos dejó la dictadura de Juan Orlando Hernández. ¿Cuántos políticos todavía están pendientes de que se les aplique el Mire, decreto de amnistía? de los que son perseguidos políticos por la lucha del fraude, andarán por menos de 15, creo. Específicamente los que están por el tema de persecución por las causas de protesta en contra del fraude electoral. Pero los demás, la gran mayoría, el grueso, y ahí nuestro interés en el decreto de amnistía, son luchadores sociales. Sí. Luchadores sociales, sindicalistas, campesinos, obreros, Dirigentes dirigentes. estudiantiles, ¿cómo se llama? Defensores de derechos humanos también, ¿verdad? Maestros, ¿verdad? Que también han sido perseguidos. Y bueno, mire, hoy ya logramos que se extinguiera la causa de 22 a través del decreto de amnistía. Digo, logramos, ¿verdad? Los que hemos estado en campaña, yo no tuve nada que ver en particular con esta lucha, pero sí he estado de cerca, por supuesto, con los compañeros del Citraúna, que venían siendo perseguidos si usted recuerda, desde la otra dictadura que hubo en la Universidad Nacional, que fue la de Julieta Castellano. Sí. Ahora, Gilberto, esto significa que si estos sindicalistas recuperaron su total libertad, se vuelve a fortalecer el sector sindical hondureño. Correcto, es correcto. Y esa es una de las perspectivas más importantes que nosotros tenemos que tener. Lo que usted acaba de indicar es tal vez lo toral en esto. ¿Por qué en Honduras? Y se lo voy a decir además de una forma curiosa. Fíjese que una vez allá en Nicaragua estábamos en pláticas con el presidente, comandante Daniel Ortega, fue después del golpe de Estado,
y tuvimos una reunión con él comentándole que íbamos a formar un partido político. Sí. Y fíjese que un comentario de Daniel fue bien interesante. Yo siempre lo comparto porque me parece una de las personas que lógicamente compartamos o no compartamos con él su ideología o su visión de país, etcétera. Eh, yo creo que fue muy preciso. Además, debe ser de las personas que mejor conoce Centroamérica, ¿no? Por todo lo que se ha dedicado pues, a la lucha política y social. Y nos dijo, miren, es importante que tengan su partido, pero los hondureños siempre han tenido un movimiento social fuerte. Es más, nos dijo, en Honduras muchos de los derechos se han ganado más a través de luchas sociales que de luchas políticas, o nosotros incluso que tuvimos guerrilla, tenemos menos derechos los trabajadores que los trabajadores hondureños. Y usted recordará cómo en 1954 fue un hito, ¿ah? La huelga bananera de los 69 días famosos, y luego las luchas magisteriales de los 60, las luchas campesinas de los 70, las luchas estudiantiles y gremiales de los años 80 que fueron extinguidas con la doctrina de seguridad nacional. Pero en general lo que quiero establecer es que la mayor cantidad de conquistas que tenemos los trabajadores en nuestro país se han logrado a través de lucha social, no necesariamente a través de partidos políticos. Entonces, que no tener un movimiento social en Honduras es grave, porque lo que pasó en estos 12 años es que se retrocedió en una gran cantidad de conquistas que habían costado hasta 50 años de lucha y que se volvió casi a cero. Pues entonces nosotros inmediatamente se quita la represión sobre los sectores sociales, inmediatamente los maestros vuelven a organizarse, pueden cotizar a sus colegios, sindicalizarse va a ser más fácil en este gobierno que en el gobierno pasado, los estudiantes no van a ser perseguidos, porque ya no vamos a tener un Estado que los persiga, y en ese momento se vuelve a generar, como usted lo indicaba, el movimiento social hondureño, que es importante para todos y todas, ¿no? Sí, decía esto porque en los últimos 12 años, por intención gubernamental o por conveniencia de algunos dirigentes sindicales, dejaron a sus bases, las debilitaron. Las organizaciones dejaron de ser aquellas organizaciones que teníamos no solo en los 50, sino que en los años 80. Así es. Desaparecieron aquellos líderes. Se me viene a la mente tipo, pero cuando andaba en las calles, ya ahora está viejito, ¿verdad? Carlos H. Reyes, pero aún así siempre anda en las calles. Carlos, Sí, siempre está Carlos. Siempre con su Stevie. Correcto. Sí, sí, sí. Paco Guerrero se me viene a la mente, Sí. ¿verdad? Es más, yo le voy a decir una cosa, mi papá que en paz descanse estuvo muy ligado a las organizaciones sociales toda su vida, pero él me contaba cómo aún en los años 70 o en los años 80 habían dirigentes sindicales nacionalistas, ¿verdad? Que votaban por el Partido Nacional, pero que eran honestos como dirigentes sindicales. Teníamos un movimiento sindical variopinto desde el punto de vista ideológico, digamos, o partidario, pero que fíjese que sí se identificaban con sus bases sindicales. Y eso se fue perdiendo a razón del neoliberalismo, que introdujo otros valores, ¿verdad? Y que anuló otros valores que nosotros teníamos como sociedad y como cultura, y que nosotros tenemos que aprender a superar, ¿no? Es decir, tenemos que recrear un movimiento social, como usted lo indica, que sus dirigentes estén realmente identificados con sus bases y no que vaya a ser un nido también de oportunistas, como ha pasado también en algunos sindicatos y en algunas organizaciones gremiales, donde lo que hay son dirigentes patronales que más bien se benefician de la causa de los trabajadores, y que eso por supuesto tenemos que denunciar y tenemos que combatir. Y la sociedad civil también, mal llamada sociedad civil, muchos de estos de la sociedad civil se pegaron o se plegaron a las decisiones de los diferentes gobiernos de turno, se preocuparon por quedar bien ellos y su grupito, y la tal sociedad civil, como los sindicalistas en su oportunidad, desaparecieron. Sí, ese concepto de sociedad civil tiende un poco a confundirnos, ¿verdad? Porque ahí también metemos a ONGs, por ejemplo, o todo lo que no es Estado, digamos. Y empresarios también, por ejemplo, son sociedad civil, que igual es importante que estén organizados y que sean beligerantes, no estoy contradiciendo. Lo que pasa es que el concepto es un poco también, ¿cómo le digo? Juega a desdibujar las diferencias de clase, pues, porque sociedad civil es tanto el obrero organizado como el empresario organizado, y efectivamente no tienen el mismo interés, ¿verdad? Pero sí es importante que la sociedad tenga múltiples organizaciones donde tanto empresarios como trabajadores puedan expresar sus inconformidades y sus rechazos a las políticas gubernamentales que no les parezcan, y por supuesto también su apoyo cuando una política les favorezca. Al principio de la entrevista consultábamos, ¿está saliendo como se tenía programada la administración del Partido Libertad y Refundación al frente de doña Xiomara Castro de Zelaya? Pero a menos de 2 meses, usted que es un líder del Partido Libertad y Refundación, que yo lo califico como brazo ideológico del Partido Libertad y Refundación, porque anda metido en todos lados. Lo he visto en Venezuela, lo he visto en Cuba, lo he visto en Nicaragua,
y no porque me han contado, sino que yo lo he visto, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿hacia dónde va el partido o el país? ¿Hacia dónde va ideológicamente el país a menos de 2 meses de la administración de doña Xiomara? Mire, primero hay que decir, ¿no? Empezamos con un sabotaje muy, muy fuerte, ¿verdad? Con el tema del Congreso Nacional, cuando se dio el incidente de los diputados. Luego recibimos un Estado completamente quebrado y también con una gran cantidad de contratos y de compromisos fiscales, ¿verdad? Que también han perjudicado el desarrollo, digamos, normal del gobierno de la compañera Xiomara. Luego también usted vio los compromisos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y el tema de la deuda externa. Solo el viernes pasado se pagaron 13.000 millones de dólares, de lempiras, perdón, que si usted me pregunta a mí, eso sí me duelen porque es una deuda que no le ha beneficiado nada al pueblo. Esa deuda realmente solo ha servido para, pues, para amolarnos más, digamos. Pero salvo eso, yo lo que creo que sí se ha demostrado es la correcta voluntad de la compañera Xiomara de avanzar, de no romper con las reglas del juego. Ahí estamos pagándole al Fondo Monetario Internacional. Incluso si me pregunta a mí, le digo, yo no hubiera estado de acuerdo con pagarle al fondo, yo hubiera estado de acuerdo que se firmara o que se firme con el fondo bajo protesta o bajo el acuerdo de una investigación de dónde está ese dinero, pues que nos prestaron durante estos últimos 12 años. Porque lo que hizo el Fondo Monetario Internacional en complicidad con la oligarquía hondureña, en complicidad con algunos bancos, fue enriquecerlos. Y ellos perfectamente sabían quién estaban administrando el banco y quién estaba administrando esos fondos y cómo lo estaban administrando. Entonces, pero bueno, ya mira, por encima de mi criterio, mis consideraciones, el gobierno de Xiomara ha decidido pagar, ¿verdad? Ya ha bajado el riesgo país y ahora estamos ya a las puertas de otro préstamo con el Fondo Monetario. Esperemos también un préstamo sin condiciones, Sí. porque también sus condiciones fueron las que nos llevaron, por ejemplo, a la situación del ENE. Entonces, yo creo que va a ser un gobierno cumplidor de la norma, va a ser un gobierno que va a tratar de mantenerse en las reglas y de tratar de avanzar a pesar de ellas. Mantenerse en la regla, y eso son términos que le gusta a la mayoría del pueblo hondureño. Cumplir Sí, los compromisos de Estado, sí, ¿verdad? Cumplir los correcto. compromisos de Estado. Ahora, Sí, dígale a la compañera Rixi Moncada, usted que es compañera de, sí, claro. que tenga cuidado ahora que es secretaria de Finanzas, porque cuando ella viene, como decía mi abuela, con el pito y la caja, diciendo, mire lo que dejaron, mire que estamos en riesgo de no pagar, eso les encanta a los organismos internacionales y hasta pueden aumentarle las tasas de interés de los compromisos que tienen. Y siempre salió pagando más de 13.000 millones de Sí, lempiras. sí, yo también pensé que iban a haber consideraciones, pero bueno, es que una cosa es la opinión de un ministro, con todo el respeto y cariño y admiración que yo le tengo a Rixi, y otra cosa es la voluntad de la presidencia, ¿verdad? La presidencia está cumpliendo, va a cumplir con todas las normas, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, todo lo que sea posible los 4 años, y si nos reelegimos los 8 y los 10, pero no, vamos a, sí, Sí. no, ¿verdad? O sea, ya apuntando. Esa fiesta en paz, viniendo de Gilberto Ríos, es algo que dice, ¿cómo ha madurado Gilberto Ríos? ¿Cómo ha cambiado Gilberto No, Ríos? pero mire, yo le voy a decir una cosa también, es que son groseros los organismos internacionales, son bien groseros. Yo le insisto, Totalmente de acuerdo. mire cómo le prestó el Banco Central, por ejemplo, fondos a un gobierno que ya todos sabíamos que era un gobierno, No, ¿verdad? el Banco Espurio. Centroamericano, Sí, el Banco Centroamericano, sí, sí, perdón, el BESIE, o los correcto. préstamos del BID, que fueron bien groseros, sobre todo por ejemplo, con lo del Trans 450, ¿verdad? Que todos sabemos que fue una obra donde hubo mucha oscuridad, ¿verdad? En la ejecución de los fondos. Entonces, sí, personalmente yo soy bien crítico de esos organismos internacionales de préstamo de crédito. Sí. Quiere decir que aquello de la constituyente por ahorita no se les cruza por la No, mente. no, pero le voy a decir algo que considero, y esto se lo digo como analista político. Sí, Mire, los problemas del país son estructurales, no solamente es el tema de la corrupción, sino el tema de cómo se distribuye la riqueza nacional y la renta nacional. Y eso, ese problema estructural es difícil que un ejecutivo con las leyes que tiene el país actualmente pueda superar. Entonces, en mi criterio, y quiero que se entienda que es mi sí. opinión, estamos en coordenadas de colisión con la constitución actual. Ya sea que sean en 2 años, en 3, o incluso después de este periodo, el país no puede salir de su desarrollo si no cambiamos la constitución. Esa es mi opinión. Es difícil que lo entiendan los sectores conservadores porque creen que es para atacarlos a ellos, pero sí es para cambiar privilegios del país, porque evidentemente no es normal un país que tiene 73% de pobreza, 52% de miseria y ese nivel tan alto de endeudamiento y más de 2 millones de población viviendo en el extranjero, que prácticamente el 25% de nuestra economía
está sostenida por la remesa. Entonces, los problemas estructurales, por más buena voluntad que tenga un gobierno, si no ataca la estructura jurídica que tenemos, para mí es difícil que logre superarlo. Esa es mi opinión. Ojalá, ¿verdad? No haya necesidad de entrar en más contradicciones para salir adelante. Ojalá, ¿verdad? Sí, y yo estoy de acuerdo con usted. Yo también, como periodista y como ciudadano de esta nación centroamericana, yo estoy de acuerdo que se cambie la constitución porque ya cumplió su función. Ya es una constitución obsoleta. Pero incluso le voy a decir una cosa, recordemos cómo nació, nació como un pacto de élites en el 82 y ahí mismo nació la doctrina de seguridad nacional con el que se desaparecieron compañeros. Usted vivió esa época más que yo, entonces incluso nació como un pacto de élites para reprimir al pueblo. O sea, tiene un origen tan nefasto históricamente y en 40 años demostró que no funcionó para sacar al país de la pobreza, más bien lo hundió más en la pobreza y en la miseria. Nosotros vamos a apoyar a Libertad y Refundación siempre y cuando se mantengan dentro de los principios establecidos dentro de nuestro sistema Claro que y que sí. combatamos la corrupción, combatamos el narcotráfico, Eso es lo primero orden. combatamos la pobreza. Sí. Solo esos 65.000 millones de lempiras que se pierden al año en corrupción, eso nos va a ayudar bastante para sacar al país de la situación en la que se encuentra. Pero como le digo, hay otros problemas estructurales que no necesariamente están vinculados a la corrupción, a los que también tenemos que ver cómo los abordamos y cómo los superamos. Sí. ¿De dónde sacan esos 65.000 millones, hombre? Porque a mí me confunde cuando hablan de esa cantidad similar a que se robaron 7.000 millones del Seguro Social, que se Bueno, eso robaron lo otro dijo, dinero. ¿se acuerda que eso lo dijo el subsecretario para el hemisferio, verdad? El Zúñiga, por cierto, que es nieto de aquel presidente Sí, sí, de nacionalista. Ricardo Zúñiga. Ricardo Zúñiga lo dijo que habían más de 3.000 millones de dólares que se perdían al año, que son, en realidad esos 3.000 millones son más de 70.000 millones de lempiras. Yo estoy usando una cifra de FOSDE que habla de 65.000 millones. Más bien, Zúñiga fue más allá cuando habló de los 3.000 millones de dólares que se perdían al año en corrupción en este país. Eso significa que vamos a tener ese dinero disponible para lo que realmente se ocupa. Contante y sonante, ¿verdad? Porque no se va a perder. Y mire, le voy a decir una cosa aquí haciendo una infidencia. ¿Sí? Lo que hemos encontrado en las instituciones en todas las instituciones, saqueo, personal supernumerario, salarios estratosféricos, acuerdos que no corresponden, personas que no existen en la planilla. Bueno, es exagerado los niveles de robo y saqueo que emplearon los cachurecos para mantenerse en el poder. Sí. Gilberto, ¿y usted que tiene acercamientos con Venezuela, usted cree que hay que retomar eso de Petrocaribe y del ALBA? Mire, sí, pero le digo de primera mano, yo estuve allá 2 veces en el último mes y le puedo decir que ahorita no, ellos mismos no tienen las condiciones para apoyar a nadie. Están saliendo de una crisis económica, están viendo si los norteamericanos suspenden algunas sanciones para volver a entrar al mercado petrolero mundial. Biden incluso mandó emisarios, que eso era algo impredecible, ¿verdad? En los últimos meses, pero porque el precio del combustible en bomba en Estados Unidos está como a 5.50 el galón. Mire, va a terminar habiendo una guerra civil en Estados Unidos con esos precios del combustible. Es carísimo y el pueblo norteamericano parece mentira, pero es bien sensible ante ese tema. Y Biden ocupa que el petróleo venezolano vuelva al mercado para un poco estabilizar los precios mundiales, pero Venezuela le pone como Condición. digamos, como Como condición, condición. sí, como condición le pone que le levante algunas otras sanciones y los norteamericanos en eso no quieren ceder. Entonces, en ese pugilato se van a estar un buen tiempo y nosotros no debemos estar esperando que si mejora o no mejora Venezuela, tenemos que encontrar de donde sea Nuestra apoyo salida, internacional. correcto. Sí, y pensar en nuestro país, ¿verdad? Pero sí le digo, yo que estuve allá y hablando con altos funcionarios que trabajan de la mano a la par del presidente Nicolás Maduro, eso va a demorar bastante tiempo. Perfecto. Gilberto, siempre es bueno hablar contigo. Gracias por aceptar esta No, comunicación. muchísimas gracias por la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Miren, Gilberto es un trabajador del Partido Libertad y Refundación. Y es un revolucionario. Pero miren qué moderado es ahora. Por eso es que le dije que Gilberto ya tiene experiencia y que ahora habla bien moderado. Y eso es la posición del Libre. Libre no piensa en una constituyente, en darle vuelta al sistema que tenemos, ¿verdad? Aunque coincidimos que esa constitución
ya cumplió su objetivo, ya es obsoleta. Entonces hay que buscar una forma, pero como sostiene Libre hay que seguir respaldando y seguir las líneas de nuestro sistema y mejorar todos. Si dicen que por concepto de corrupción se fugaban 65.000 millones o más, hombre, lo que deben hacer es, como estos no van a robar, los de Libre no van a robar, entonces el dinero lo tenemos disponible para otras cosas. Y la gente está más pendiente de todo. No solo de las acciones de la presidenta de la República, acciones de los ministros, viceministros, del Banco Central, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Recursos Naturales, de Ambiente, todas esas cosas, la gente tiene hoy la mirada puesta ahí. ¿Sí? Y la gente ha aprendido a que aquellos que roban, aquellos que se meten al narcotráfico, aquellos que se meten con el crimen organizado, aquellos que tienen sus bases en las maras y pandillas fracasan. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos a hacer una pausita aquí en Críticas con Café. Nos separamos unos instantes y luego seguimos a través de las redes sociales de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Ya volvemos. Bueno, seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en la otrora eficiente Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano? Salieron a protestar. No sé si han protestado otra vez, pero si no protestan los muchachos, se hacen los locos. Ahí violaron a dos muchachas. En la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Y solo así obligaron a salir a las autoridades. Denunciaron que 2 alumnas fueron violadas en la Universidad Agrícola de El Zamorano. ¿Por qué? Quizá ya no aguantaban. Es que miren, no hay violaciones, hay droga, han habido mujeres embarazadas que vienen. Gracias doña Chila. Trae cafecito. Muchas gracias. ¿Todo bien, doña Chila? Muy bien. Ahí parece que ahí parece que estás en un batallón. Ni siquiera en un batallón, parece que estás en una cárcel. Bueno, ni siquiera en una cárcel, en una posilca. Así. Ahí los directores, no sé si es que se les ha escapado el control. Los maestros, la mayor preocupación ha sido por los empleados. Los estudiantes les vale. Hay profesores que han embarazado estudiantes. Y eso no ha pasado ahí. Eso no trasciende aquí. ¿Verdad? No trasciende. Pues parece que rebalsó el vaso con agua y un familiar de estudiante ahí llamó al 911. Mire, ve, escúcheme. Necesito que vaya a la Escuela Panamericana Zamorano. Acaba de suceder un acto de violación. Un estudiante violó a 2 niñas, a 2 muchachas de ahí de primer año. Necesito que vaya y saque la noticia porque lo quieren dejar oculto. Yo tengo una niña ahí y si alguien se le atreve a tocar a mi hija, yo lo mato. Así que por favor, vaya a Zamorano que acaba de suceder un acto de violación ahí. Soy una madre de familia de Zamorano. Miren ustedes, una madre tuvo que salirse ahí. Salir con el pito y la caja porque su hija le informó lo que estaba pasando. Si no es así, se hacen los locos ahí. La misma autoridad
emitió un comunicado. Un comunicado. Pero bueno, en producción me pone el comunicado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Muy bien. A través de la policía y en relación a detención flagrante o detención flagrante de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana por la supuesta violación de 2 jóvenes estudiantes, a la opinión general comunica. Agentes de investigación de la Dirección Policial de Investigación recibieron y atendieron el domingo 20 de marzo del presente año una formal denuncia interpuesta por autoridades de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano sobre la supuesta violación de 2 de sus estudiantes de primer año. Hubiese sido mejor que la policía de investigación hubiese actuado por denuncias de padres de familia o de los mismos alumnos. Pero porque las autoridades del Zamorano lo hicieron, eso está por verse, porque dicen que no es la primera vez que suceden esas cosas en ese centro educativo. El supuesto responsable del ilícito es otro estudiante de 19 años de origen ecuatoriano, quien supuestamente cometió la agresión sexual aprovechándose de la amistad que tenía con las víctimas. Como parte de las diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público, se requirió al sospechoso y fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno para que responda por la comisión del delito de violación. La Policía Nacional reitera su compromiso de identificar, captura y poner a disposición de las autoridades competentes a todo el ciudadano que comete ilícito. Déjeme ahí, por favor, producción, déjeme ese comunicado. Porque miren, aquí hay unas cosas que yo no comparto, ¿verdad? Primero, en una comunicación oficial no se debe tipificar un delito, salvo que tengan análisis de médicos forenses, estudios científicos que hayan hecho, y entonces sí, ya es el delito, ¿verdad? Porque el delito lo va a tipificar el juez, ¿verdad? Y tienen que ir las partes. Pero ya, cuando la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad tipifique ese delito, y ahí no andamos bien. Y yo quisiera más bien que estos comunicados aparezcan o reaccione la policía a petición de los estudiantes o de los padres de familia. Porque cuando aparecen esos comunicados diciendo que la autoridad interpuso la denuncia, a mí no me parece así, porque es que ya día se viene diciendo de cosas que pasan ahí y porque antes la autoridad no lo ha dicho. Yo creo que aquí debe también intervenir el Consejo Superior de Educación. ¿Saben por qué? Porque esa Escuela Agrícola Panamericana depende del Consejo Superior, también está en el Consejo Superior de Educación. Y no pueden estarse registrando esos hechos bochornosos para el centro educativo e inhumanos para los que son afectados. En ese sentido, desde Críticas con Café pedimos al presidente del Consejo de Educación Superior, en este caso es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Francisco Herrera, para que a través del sistema también se intervenga ahí. Porque miren, si ustedes habilitan una comisión para que los estudiantes se quejen del maltrato que reciben ahí, van a tener cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de cosas en contra de la Escuela Agrícola Panamericana. Miren, esa escuela es muy prestigiosa en cuanto a la formación.
nos prestigie internacionalmente, pero no permitamos que se deteriore, que se venga abajo. Porque esto, ¿qué ocurre? Ya se imaginan los tatas, las nanas de ojos y potes, de las distintas nacionalidades, principalmente de Sudamérica, que aquí vienen a formarse, a capacitarse, los hondureños que ahí pasan. Casi hay de todas las nacionalidades. ¿Se imaginan lo que deben experimentar ahorita cuando se dan cuenta que 2 muchachas fueron violadas y a saber cuántas otras más? Como se puso de moda aquello de la intervención, también deben enviar ahí los del Consejo de Educación Superior investigaciones para que a la par de lo que hace la policía, también venga investigación desde el punto, póngale académico o qué sé yo, pero si tienen que ver, hombre, no pueden ser machos sin rienda en la Escuela Agrícola del Zamorano. Por esta cosa de la pandemia, había gente que no la dejaban entrar o no la dejaban salir. Estaban como encerrados 15, 22 días, hasta un mes. Y después les daban permiso para que se vinieran a ver a su familia. Y después los obligaban a sacarse muestras estas. Pero los maestros, los docentes o los jefes de departamentos, ellos venían a la hora que querían, entraban a la hora que querían, salían a la hora que querían y no decían nada. Pero con los empleados hacían otra cosa. Son las denuncias que llegan. Y que no les quepa duda que eso es tan viejo que a saber si estudiantes están ahí productos de violaciones. Qué bueno que haya trascendido esto. Y somos solidarios con esas mujeres que tuvieron el valor de protestar junto a los muchachos del Zamorano. Exigir que se cumpla con la ley ahí. Estas dos violaciones y esa detención de ese ecuatoriano debe servir para investigar otros casos más que estoy seguro que se registran ahí. Esta vez fue que no controlaron la situación. Se les salió de la instalación y ahí están las consecuencias. No tuvieron más que aparecer ahí, salir con un comunicado. ¿Qué dice el comunicado de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano? Campus Zamorano, el domingo 20 de marzo, ante una situación de excepción en el interior de sus instalaciones e información recibida por 2 estudiantes de primer año, denunciando un hecho de agresión, esta institución educativa actuó de forma inmediata, proveyendo la asistencia debida a las personas involucradas y su familia, procediendo conforme lo establecido en la ley, notificando a las autoridades. Zamorano apoya a las autoridades del Ministerio Público en la investigación y motiva para que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible. El presunto responsable fue detenido por las autoridades competentes y se encuentra bajo su custodia. Zamorano no permite ningún tipo de agresión en contra de sus estudiantes, pero también respeta la presunción de inocencia. Zamorano está dedicada a la formación integral de profesionales en los sistemas agroalimentarios que aporten al desarrollo socioeconómico sostenible de Latinoamérica. Nuestra comunidad se caracteriza por el rigor académico, pero no hay rigor para otras cosas. Y la experiencia cultural, el arduo trabajo, el compañerismo, el fortalecimiento de valores personales y la experiencia cultural que significa la diversidad de origen de nuestros estudiantes y docentes, claramente el respeto a quienes forman la familia de Zamorano es un pilar en la gestión diaria de la institución. En ese sentido, ha mantenido y promueve en todo momento espacios de diálogo con los estudiantes, profesores y padres de familia. Además, tiene disponible un equipo de profesionales en psicología quienes asistan a nuestra comunidad estudiantil. Hoy, como lo ha sido desde nuestros inicios, nuestro interés está en continuar brindando la formación integral y educación de excelencia, disciplina y valores que ha caracterizado a Zamorano.
Esta institución, sus empleados y estudiantes, formamos una comunidad comprometida y reiteramos nuestro compromiso con la educación para Latinoamérica. Zamorano condena enérgicamente cualquier acto de agresión contra sus estudiantes. Así debieron sacar comunicados cuando trascendió que algunos maestros habían embarazado también alumnas. No se sabe si con el consentimiento o también producto de violación, como dicen ahí. Son cosas que se dan en el Zamorano, que siempre ha estado así, visto como un auténtico centro educativo que prestigia nacional e internacionalmente a Honduras. Pero cuando suceden estas cosas, muy bien para los estudiantes, no callar, porque a saber cuántas cosas de estas más se registran ahí. ¿Cómo es que dicen? ¿Con ropa o sin ropa? ¿Cómo es que dicen las estudiantes ahí? Producción, que tenían una pancarta que decía: con ropa o sin ropa, a la mujer no se toca. Así era. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Cómo no nos gustaría hablar con gente de Zamorano? ¿Verdad? De las... con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca. Principalmente estas mujeres que tuvieron valor. Valor. Se atrevieron a desafiar la autoridad. Y la autoridad no le quedó otra más que solidarizarse, porque también podrían correr riesgo. Correr el riesgo. Hombre, fíjense que hoy me sentí triste durante la tarde de hoy porque me comunicaron desde el sur del país que encontraron muerto a un amigo, Jorge Berríos, pero Jorge Berríos, hijo. Creo que tenía, si no tenía 45, tenía 50 años. Muchacho trabajador, honrado. No se sabe las causas por lo que lo mataron, ¿verdad? Pero queremos desde Críticas con Café solidarizarnos con su padre, nuestro amigo, nuestro ex técnico de fútbol, don Jorge El Coqui Berríos, quien jugó para el Verdún, Atlético Verdún, para el Motagua, para el Broncos, y todos los muchachos le salieron jugadores. Así que para el amigo Coqui Berríos, a la distancia, un abrazo de solidaridad. A la mamá de Jorge, quien no se sabe en qué condiciones perdió su vida, pero desde el sábado la familia no lo veía y luego fueron a buscarlo y lo encontraron en la morgue del Hospital del Sur. Yo vivía en la colonia Las Acacias, queda enfrente del Instituto Departamental José Cecilio del Valle. Así que a Coqui, a su esposa, a Mario, al Pato Berríos, todos jugaban fútbol. Y principalmente a sus hijos, ¿verdad? Porque yo entiendo que deja 3 hijos. Deja una hija como de 30 años. Yo creo que debe tener nietos ya. Y deja 2 niños. Un niño de 11 y un niño de 15 años. Ya me imagino el dolor que embarga al amigo Jorge Berríos, Coqui Berríos. Es que como padre uno siempre piensa en función que los hijos lo van a enterrar, pero nunca se le cruza por la mente que por un acto violento o porque a otro se le ocurrió le va a quitar la vida a un hijo. Como tratamos a Jorge Berríos. Lo tratamos a toda la familia, principalmente a Coqui Berríos, el Tata. Él fue, creo, el primer entrenador de fútbol que tuve yo, cuando yo era cipote. No fue después, porque antes había tenido a Hernán García Cortés, a Wilfredo Álvarez, y habíamos entrenado con otros técnicos del Bronco, pero oficialmente ya que armamos un equipo, el de comunicaciones, fue
Jorge el Coqui Berrijo. Un abrazo de solidaridad, Coqui. Fortaleza, que Dios le dé energía, fuerza, porque cuando se pierde un hijo me imagino que ha de ser doloroso. Quizás duele más perder un hijo que perder al padre. ¿Verdad? Quizás los que tengan experiencia con esto. Yo ya perdí a mis padres, a mi mamá, a mi papá, pero no por muerte violenta, sino que por muerte natural. Debe doler más perder un hijo y perderlo en condiciones violentas, ¿verdad? Que lo mataron, lo asesinaron, lo asaltaron, cualquier cosa. Eso debe doler más. Por eso quisimos comunicarnos hoy con Coqui, pero entendemos. Cerró, apagó su teléfono. Porque deben andar dando vueltas. Porque me dijeron que hoy estaban sacándolo precisamente de la morgue, que lo iban a velar hoy. Nuestra solidaridad. Hay buenas noticias para los maestros. Esponda se ha puesto las pilas y dice que tiene pisto para pagarle. Ya les empezó a pagar, ¿no? Ya les empezó a pagar. El ministro de Educación, Daniel Esponda, informa que ya se está haciendo efectivo el pago de salarios a los docentes e indica que se está trabajando para que puntualmente los 20 de cada mes se les deposite su sueldo. Es que así debe ser, hombre. Así debe ser, que se les deposite el sueldo. Saludos, Adolfo. Adolfo Aguilar está en Taiwán. Muy bien. Saludos, Napoleón Anduray. De acuerdo con usted. Qué lástima que por esta situación quede desprestigiado el zamorano. Nunca se recuperará de su prestigio. Pero a veces es necesario esas cosas. Es necesario. Así es que, maestros, hay dinero para pagarles. Tenemos más comunicaciones. Miren que hoy Ronnie Martínez, un colega público ahí, ¿tendrá problemas Ficosa en la Corte de Nueva York? Pregunta. Y luego escribe: la sociedad entre el empresario Camilo Atala a través del Banco Ficosa y Juan Orlando Hernández siempre fue notoria. Fideicomisos y otros negocios los ligan. ¿Estará en problemas este banco con la justicia norteamericana? Y aparece un abrazo entre el expresidente Juan Orlando Hernández y don Camilo Atala. Pero el banco Ficosa publicó un comunicado también. Un comunicado que establece: el Banco Ficosa alerta que campañas de desinformación a través de redes sociales y mensajería pretenden dañar la reputación de varias instituciones bancarias, atacando la estabilidad de todo el sistema financiero, en consecuencia del propio país. Bueno, es a Ficosa, no es al resto del sistema financiero, lo que dijo Ronnie Martínez. Pero el Banco Ficosa rechaza categóricamente la campaña malintencionada de difusión de información falsa, fake news, que trata de desprestigiar a nuestra institución. Los ciudadanos deben estar alerta a las intenciones ocultas tras los mensajes anónimos que circulan en redes sociales y evitar ser corresponsables de su difusión. No es anónimo. Ronnie fue diputado del Partido Libertad y Refundación y es un periodista, ¿verdad? Eso no es anónimo. Con este tipo de acciones se crea pánico financiero, el cual es un delito que está penado por la ley de Honduras. Es por esto que nos reservamos el derecho de ejercer acciones legales correspondientes frente a estos rumores sin fundamento en defensa de nuestros clientes y sociedad en general. Todos los banqueros, no es dinero de ellos, es dinero de los clientes. Y todos los banqueros, sin distinguir ninguna naturaleza, deben andar por el camino correcto, deben andar en buenas lides, para evitar que se les asocie con cosas. Los banqueros deben de ser independientes de los diferentes gobiernos, porque los gobiernos que favorecen con fideicomisos a algunos banqueros, algún interés deben tener.
Miren si muchos exfuncionarios de gobierno van a terminar en los bancos. Es como cuando antes mandaban los del Tribunal Superior de Cuentas, cuando era antes eso. ¿Cómo se llamaba antes? Contraloría General de la República. Entonces venía la Contraloría General de la República. Mandaba auditores a las diferentes secretarías de Estado. Y la Contraloría no les pagaba a los auditores, sino que les pagaba la Secretaría. Entonces, ¿a quién obedecía el auditor? ¿La Contraloría o a quién le pagaba? A quien le pagaba. Raras veces aparecían reparos para las dependencias gubernamentales que eran auditadas por el representante de la Contraloría. Y así se pagaba, así se iba pagando. Ya se nos fue el tiempo. Qué barbaridad, ya nos están diciendo en producción. Solo pónganme a Lisandro Rosales ahí, que dicen que a Lisandro Rosales lo estaban investigando en Panamá, ¿verdad? Lisandro Rosales fue Copeco, después estuvo en la Cancillería, pero luego Lisandro sale publicó en la tribuna que solo en Honduras tiene cuentas bancarias, que no tiene en Panamá. Pero yo mejor espero, porque es que miren, el que con lobos anda a aullar aprende. Él fue cercano colaborador del expresidente Juan Orlando Hernández. A propósito de Juan Orlando Hernández, ¿y qué tanta espera hacen ahí el juez para dictar la resolución de esa apelación? ¿Qué tanta cosa esperan ahí? Si es que eso no es un juicio que se lleva aquí, hombre. Si eso es una cosa administrativa, lo está pidiendo allá a Estados Unidos. No le van a crear juicio. Y ahí se están enredando diciendo que están consultándole al Parlamento Centroamericano. No, hombre, él tiene cuentas pendientes allá en Nueva York. Es para allá donde deben de llevarlo. Y los abogados dejen de estarle agarrando el dinero a la familia. Vas a ver quién les paga por estar enredando esas cosas. Cuando Estados Unidos piden extradición a un ciudadano es porque tiene documentación, hombre, tiene sustentación, así como lo oyen. Pero aquí les gusta darle largas al asunto. Tenemos que irnos, señoras y señores. Qué rápido se fue la hora, hombre. Ya son las 6. Nos vamos. Los invitamos para que mañana a las 5 de la tarde estén en Críticas con Café. De 5 a 6 de la tarde, les repito, de lunes a viernes. Desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. Por hoy, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.